esto dura 45. Ya. Eh, ¿Por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por términos básicos. Comencemos por programación en la shell, ¿no? Lo más básico que necesitamos entender claramente para resolver cualquier otro enunciado, ¿no? Déjame abrir una pizarra, ahorita comparto pantalla. Seguida. Ya. No, ya, ahora sí. Ya. Conexión. Ya. Lo que nosotros vamos a comenzar a ver en programación de la shell, ¿no? Son pequeños comandos reales que a veces cambian alguna sentencia, al igual que, que los lenguajes de programación entre Java y Delphi, o Java y Pascal, o Java y C Sharp, o C++, u otro lenguaje Java y PHP. Algunas sentencias hacen lo mismo, no son equivalentes, pero tienen diferentes palabras reservadas, digamos, ¿no? Como en Java imprimir en la pantalla es system.out, digamos, ¿no? Punto print. Y en Delphi, si mal no recuerdo, en Pascal es write-ln con salto de línea, bueno, el equivalente. Otra manera de escribirlo. Igual existe lo mismo de programación en Shell, dependiendo del sistema operativo en el cual estés programando, ¿no? En la shell. Si es Windows, si es Linux, cambia, ¿no? La verdad que no soy experto en programación a la shell, así que no sé exactamente cuál es el que ocupa el ingeniero, pero recuerdo cuáles son los comandos. Así que seguramente si ustedes lo googlean o utilizan alguna manera de investigar, tienen que tener bien claro que sean los mismos comandos que ocupa el ingeniero. Puede ser que algunos sean diferentes y no es de lo que enseña el ingeniero. Si mal no recuerdo, el ingeniero enseña en Windows, ¿no? Entonces, todos los comandos que vamos a ver son de Windows, al menos en programación a la shell, ¿no? Al menos en programación a la shell. Ya. Entonces, nosotros vamos a todos las sentencias estas en la shell son programas, son pequeños programas, pequeñas líneas de código que nosotros lo llamamos a ellos, ¿no? Los llamamos para hacer una tarea específica, ¿no? Una tarea específica. Entonces recuerdo que él comienza enseñando de la siguiente manera. Ya. Este es un programa, P1. Ya, P1 es un programa. Ya, y P2 también es otro programa, ¿no? Son pequeños programas. Ya, pequeños. Entonces estos programas tienen una característica peculiar, digamos, ¿no? En el gráfico que él realiza, ¿no? Tienen entradas, ¿no? Ya, y tienen dos salidas, dice, ¿no?
dos salidas. O como lo vamos a dibujar como dos salidas diferentes. Ya. Tiene una entrada y dos salidas. Por lo general nosotros trabajamos con la única entrada y con la única salida positiva. Nunca asumimos que salga por error algunas cuestiones. Entonces, estos programas tienen canales de entrada y tienen canales de salida. Eso tienen que tenerlo ustedes bien claro, ¿no? Bien claro. Todos los programas tienen, ¿no? Exceptuando aquellos que el ingeniero diga que no van a tener entrada o no tienen, difícil que no tengan salida, digamos, ¿no? Sí o sí tendrían que tener una salida. Y la salida, por lo general, es lo que mostraríamos en la pantalla, digamos, ¿no? A no ser que lo redireccionemos hacia otro programa, ¿no? Algunas veces, ¿no? El ingeniero puede decir que no tiene entradas, digamos, ¿no? Ya, pero veamos, hasta aquí está bien claro. Estos son llamados entrada, canal de entrada, canal de salida, ¿no? Canal de entrada y canal de salida. Cuando hablamos sobre entrada, por lo general tenemos aquí entrada. P1, flecha menor que y un parámetro, ¿no? Hola, por decirlo así, ¿no? Un parámetro. ¿Qué quiere decir? Que ese parámetro, pongamos que es un string, bueno, ahí le voy a dejar hola, ¿no? Entra a P1, ¿no? Hola, entra como un string. Sin necesidad de la comilla ya es un string, está entrando como parámetro a P1, ¿no? Perdón, como entrada a P1. Está entrando como entrada a P1. ¿Ya? Y automáticamente P1 va a botar, digamos, ¿no? Alguna salida. Por lo general no se especifica la salida, ¿no? Porque directamente lo mostraría en pantalla, en la terminal, directamente lo mostraría en la pantalla. Pero imaginando que usted quiere eh, redireccionar tal vez a otro lado la salida, entonces, por lo general, se pone de esta manera la salida. No, P1, ¿por qué? salida. Sí, ¿Ya? P1, salida. Digamos que lo queremos guardar no, en un nada, pues, archivo TXT, digamos, ¿no? En sí, algo. tarea, tarea. Entonces, de esa manera especificamos que es una salida. ¿De Pero qué no ramo solo viene esto? tiene esa única salida, digamos, ¿no? Tiene otra ¿De qué ramo hay? salida también, ¿no? ¿Eh? ¿Puede ir así, no? O sea, uno puede poner claro, T1 TXT. Bueno, lo tengo TXT, ¿no? A guardarlo en un archivo TXT, digamos. Lo voy a guardar en un archivo TXT, ¿ya? Entonces, pero también tenemos otra salida, no por error, digamos, ¿no? Que podemos hacer esto acá, ¿no? ¿Recuerdan ustedes qué hace esa salida de ahí? Con doble, dos veces mayor que Le aumenta, no lo la aumenta, sobreescribe. ¿no? Es casi como hacer un append, digamos, ¿no? En algún lenguaje de programación, que toma el archivo existente y lo adjunta abajo de lo que ya había, digamos, ¿ya? De lo que ya había. Es como un append, digamos, ¿no? A cambio, la primera salida, con un solo mayor, quiere decir
que sobrescribe. Si ya existía un archivo t1.txt, lo va a borrar prácticamente, lo va a limpiar y va a escribir la nueva salida. Entonces, borra lo que tenía y pone su salida. A cambio, el de doble concatena, ¿no? Es como el concatenar, ¿no? Concatena, digamos, ¿no? Concatenar lo que ya había con la nueva salida. Entonces, pero obviamente esta nueva salida se pone al final, cada vez al final de lo que ya había, no se pone al comienzo, no se pone al final de lo que ya había. Tenemos esas dos salidas hacia un archivo, digamos, ¿no? Hacia un archivo. Ya hacia un archivo. Y tenemos esa entrada. ¿Ya? ¿Está claro? Y a veces nosotros necesitamos conectar, por decirlo así, que algo que sale, le voy a poner con otro color rojo, algo que sale de P1, pero que entre inmediatamente a P2, ¿no? O sea, que salga de un programa y entra a otro programa, digamos, ¿no? Y sin ocupar variables, digamos, sin ocupar intermediarios, digamos, ¿no? O sin ocupar una sentencia larga, digamos, ¿no? Una sentencia larga. ¿Cuál sería el comando que ustedes reconocen, que recuerden que hace esa función? Hay un símbolo, mejor dicho, claro, un símbolo, un El, comando. el pipe, El creo que era. pipe, túnel, como le llame el docente, ¿no? El ingeniero. Es P1, pipe, P2, ¿no? Entonces dice, lo que salga de P1 entraría a P2, ¿no? Entraría a P2. Lo que salga, la salida de P1, ¿no? La salida de P1 entra a P2, ¿no? Ese es otro, ¿no? Salida de uno, entra al otro. Ya. Aquí, in, O. Le vamos a poner así. Ya. Asterisco. Entonces tenemos la entrada, la salida, dos tipos de salida, de sobreescritura y de concatenación, y entrada y salida, digamos, ¿no? De un programa. Ya. Textualmente, cuando hablamos a ese de entrada, debemos diferenciar entre entrada y parámetros, ¿ya? Parámetros. Entonces hay otra manera, ¿no? De pasarle valores a un programa, ¿no? Pero a través de algo llamado parámetros, ¿no? Así como nosotros programamos una función sencilla que recibe como parámetro uno o muchos, digamos, ¿no? Puede recibir una variable, dos variables, tres variables, digamos, ¿no? Como parámetro, ¿ya? Como parámetro, ¿ya? Entonces, estos parámetros, ¿no? Vamos a resaltar acá, parámetros, ¿ya? Y vamos a poner otro programa llamado P3 para hacerlo. Hola mundo, ¿ya? No necesito yo poner el símbolo de entrada porque estos no son entrada a un programa, son parámetros que recibiría un programa. Claro que tiene que estar adecuado al programa. Si ustedes realizan un programa, una función
en Java este que recibe dos parámetros, entonces, aunque ustedes le pongan 5 o 10 parámetros, solo va a leer las primeras dos, ¿no? Van a encajar solo las primeras dos y la otra lo va a ignorar, lo va a obviar, ¿no? Ya. Entonces, los parámetros acá, al igual que en la entrada, son string. Todos son string, ¿no? Son string. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, P3, vamos a botar mi cursor. Acá, ya. Este es comentario, comentario. P3 tiene dos parámetros. O sea, lo que yo hace un momento le estoy ahorita haciendo a P3 son dos parámetros. Dos parámetros. ¿No? Dos parámetros. Hola, mundo son dos parámetros. ¿Ya? Los parámetros se diferencian por los espacios, ¿no? Los espacios. Entonces, si uno quiere escribir con un solo parámetro, uno tiene que ponerle recién las dobles comillas, hola mundo, y ese sería un solo parámetro. P3 tiene un parámetro, ¿ya? Un parámetro, ¿ya? ¿Dudas acá? ¿Está claro? Hay que saber diferenciar entre entrada, salida, salida de sobreescritura y salida de concatenación, entrada y salida, ¿no? La entrada y salida por lo general nos ayuda para que todo sea una sola línea de código, ¿no? Para no estar guardando la salida de uno de una variable, ¿no? O de un archivo y luego hacerlo nuevamente la entrada, digamos, ¿no? En otra línea de código. Ya. Y con parámetros tenemos saber diferenciar que los espacios marcan la entrada del parámetro uno, parámetro 2, parámetro 3, así sucesivamente. Si uno tiene un mensaje o un string que ocupa muchos espacios, pero todo eso debe ser un único parámetro, entonces debe de ponerle entre comillas para que se entienda como que todo lo que espacio que esté ahí adentro sean ignorados y entre las comillas está el primer parámetro, ¿no? De esa manera. Y todo es string lo que se pasa, ¿no? Entre acá y allá. ¿Dudas que tuvieran? Ahora Todo claro. pasaríamos con este. ¿Perdón? Todo claro, pero tu batería creo que se está acabando. Sí, sí. Estoy buscando ahorita el cargador. Ya. Eh, pasaríamos a resolver ahora los modelos de exámenes, ¿no? Referente a programación en la shell. Con este conocimiento. Ah, y falta lo de las variables también, ¿no? Las variables. Que a veces es necesario porque el enunciado pide variables, ¿ya? Para tener en cuenta. Variables en la shell, ¿no?
Entonces, para declarar una variable, nosotros usamos el comando set y el nombre de la variable, ¿no? Después viene el nombre de la variable, que por ejemplo podemos poner x, ¿no? Y luego el valor que uno le quiera dar, ¿no? Ya, el valor. Recuerden que no es necesario ocupar comillas, a no ser que tengan varios espacios y ustedes lo quieran definir como un solo string, ¿no? En el tema específicamente de las variables. Ya no necesitan escribir doble comilla, solo cuando ustedes lo vean necesario. Cuando se ocupe variable. Ya. Entonces, de esa manera nosotros guardamos el hola mundo en la variable x, ¿no? Con set. Set prácticamente crea la variable x y asigna el valor hola mundo. Esta sentencia, por ejemplo, es común usarlo en SQL, ¿no? De esa manera crean las variables igual con set, ¿no? Declare y set. Luego, para mostrar, ¿no? Mostrar en consola, ¿no? Por ejemplo, queremos hacer un print, digamos, ¿no? Un echo, es lo equivalente a un print en esta consola. Entonces uno tiene que poner entre los símbolos de porcentaje la variable para que muestre lo que tiene la variable, ¿ya? Para que muestre lo que tiene la variable, ¿ya? Para que muestre lo que tiene la variable. Porque si uno hiciera eco y solo pone X, prácticamente lo que tendría que mostrar en la pantalla estaría mostrando X, o sea, X la pantalla. En la pantalla estaría X. Sin embargo, cuando hacemos con porcentaje, en la pantalla estaría mostrándose hola mundo, ¿ya? Hola mundo. Entonces es necesario poner los porcentajes, ¿no? Entonces de esa manera uno muestra, digamos, ¿no? Entonces, eh, de esa manera uno guarda un valor en una variable y luego lo muestra, ¿no? Con los porcentajes. Entonces esos son los puntos necesarios que tenemos que tomar en cuenta antes de entrar a resolver ejercicio, ¿no? Ya, vayamos viendo qué ejercicios podemos resolver. Ya. Mm, Aquí no, comencemos por... Ya.
Ya. Aquí tenemos el enunciado. Lo pueden leer, ¿no? ¿Es leíble? Sí se ve. Ya. Veamos qué es lo que nos dice. Se sabe que el comando setx, dice, ¿no? Var, setx var, asigna el contenido de su entrada, dice, a la variable var, ¿no? A la variable var. Ya. Entonces, corte, volvemos a conectarnos en el mismo enlace, por favor, ¿eh? En su entrada a la variable var. Y que una app llamada split.exec, ¿no? Puede enviar su salida a la mitad de un archivo, ¿no? A la mitad de un archivo. Por ejemplo, split, al parecer, vemos el ejemplo, dice split 1 beta txt, dice, ¿no? Split 2 beta txt, dice, ¿no? En split 1 beta txt dice, envía la primera mitad de beta.txt a su salida. Y envía la segunda mitad de beta txt a su salida, que es cuando hace split 2, ¿no? Beta. Entonces, usted le indica como si fuera un índice entre uno y 2 qué mitad va a enviar a su salida de qué archivo que está siendo pasado en su segundo parámetro, ¿no? Ya, de esa manera. Entonces ya tenemos un comando, una aplicación, ¿no? Setxdesvar, ¿no? Es similar al set que hemos visto, pero debe ser uno modificado, ¿no? O lo cambian nomás por cambiar, ¿no? Pero tenemos un programita, una app llamada split, ¿no? Recibe dos parámetros, el uno es el índice de la mitad y el segundo es el archivo. Ahora dice, el comando getLine, número de línea archivo, dice, envía a su salida el número de línea del archivo especificado. Por ejemplo, dice, si escribimos getLine 3 beta txt, en la salida de getLine obtendremos la tercera línea del archivo beta, dice, ¿no? Entonces es como si cada línea fuera un vector y uno tenemos el get posición, digamos, ¿no? Y le tengo que pasar de qué archivo va a sacar esa posición, ¿no? De línea. Listo. También tenemos otro comando cl, ¿no? Archivo. Envía a su salida la cantidad de líneas del archivo especificado de su parámetro. Dice, ¿no? Cuenta las líneas, básicamente. Es como un punto len, cuántas líneas hay, digamos, ¿no? En un archivo. Sabiendo esto, escriba órdenes, dice, ¿no? O sea, puede ser más de una línea, que a un archivo, que dice, que a un archivo alfa txt se le quite todas las líneas, excepto la línea del medio y la última línea, excepto la línea del medio y la última línea, ¿no? En su respuesta explique con un comentario qué hace cada orden, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, debido a los programas que tenemos, nosotros tenemos, al parecer, a simple vista, puedo decir que tenemos diferentes maneras de hacerlo. No hay una sola manera de responderlo. Por lo general, algunos ejercicios que él pone solo se puede hacer de una única manera. Ya que lo hagas en una sola línea o lo hagas en muchas líneas, eso ya cambia. Pero aquí, de tantos comandos o programas que nos dio, podemos utilizar unos cuantos para hacer de una manera y otros cuantos para hacer de otra manera. No estamos obligados a que sí o sí tengamos que usarlos todos. Puede ser que él nos dé bastantes herramientas y solo necesitamos dos de todas las que nos dio, ya o no. Pero también podemos hacer otra. Por ejemplo, a ver, así nomás hablado. El objetivo del archivo alfa es que solo se quede la línea del medio y la última línea, nada más. O sea, en alfa se tiene que sobreescribir y solo debe estar la línea del medio y la línea y la última línea. ¿Ya? Dice, claro, hay siempre cuando hablamos del medio hay una dificultad, digamos, ¿no? Cuando son cantidades impares existe un medio. Por ejemplo, usted tiene una mano de 5 dedos, ¿no? Entonces existe un medio, digamos, ¿no? Una mitad que está dos a un lado, dos al otro lado y existe uno más. Pero cuando la cantidad es par, no sabemos cuál es el del medio.
¿A cuál se refiere con medio? Me imagino que aquí lo está aclarando. Si no lo aclara en el ejercicio, ustedes le preguntan también porque hay que saber a cuál va a definir medio. Puede ser que diga a cualquiera de los dos, digamos, cualquiera de los dos. Por comodidad asuma que la cantidad de línea de alfa es par. Entonces, él imagino que hará preguntado, bueno, la primera mitad, el último de la primera mitad es el del medio, digamos, ¿no? Algo así sería, ¿no? Por comodidad dice que es par. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cómo lo harían ustedes? Así, hablando nomás. Tenemos lo siguiente, por ejemplo. Tenemos alfa punto txt, no recuerdo si alfa es con A mayúscula. No, no lo es. Ya. Digamos que alfa tiene cuatro líneas. Línea uno, así está escrito. Línea 2, línea 3, línea 4. Entonces, ustedes tienen que convertir a alfa con varios comandos, con lo que ya tienen en el enunciado, y convertirlo que quede solo de la siguiente manera. Línea 2 y línea 4, ¿no? Ahí, ya. ¿Cómo haríamos nosotros? Tendríamos que partirlo a la mitad primero. Ya. Su compañera dice como sugerencia, ¿no? Que de alguna manera lo partamos el archivo de alfa en dos. No, aquí voy a comenzar a escribir. Entonces, alfa punto txt, que me va a faltar espacio acá. Lo vamos a hacer durante los 3 minutos y después de los 3 minutos escribimos el código. Lo vamos a hacer gráficamente. Línea uno, línea 2, línea 3, línea 4. Su compañero dice, este alfa primeramente partámoslos en dos archivos. Dice, llamémosle perdón, llamémosle a.txt, que se va a tener la primera mitad. Línea uno, línea 2. ¿No? Y aquí va a estar b.txt, que va a tener línea 3 y línea 4. Ya, siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya tenemos dos archivos que tienen, ¿no? Una mitad y otra mitad. Luego, ¿qué haríamos? Sugerencia, sugerencia. Con CL. Pero, no, o sea, paso por paso, sin necesidad de nombrar comando para que luego lo hagamos en comando, sea más claro hacerlo en comando. Había un Con comando que cantidad. sacaba la última línea, creo. Ya. Claro. Ahora lo dividimos en dos, ¿no? En dos archivos. Y si notamos prácticamente la última línea, ¿no? De cada archivo es lo que pide el enunciado. En el primer archivo, la última línea es la mitad, ¿no? Es la línea de la mitad. Y en el segundo archivo, en el b.txt, la última línea sería prácticamente la última línea de todo el archivo alfa, ¿no? Línea 2 y línea 4, ¿no?
Entonces, como siguiente paso sería tal vez sobreescribir a.txt y que ya solo quede esa línea, su última línea, que sería line 2. Y también el archivo b.txt, agarrar y dejar solo su última línea, que sería line 4. Y como siguiente paso, juntamos los dos y los sobreescribimos en alfa, ¿no? Para que ya solo quede line 2, ¿no?